La columna de Juan Carlos Malís. Una mirada diferente y aguda sobre los hechos actuales, históricos y contemporáneos de San Juan, la Argentina y el mundo. De lunes a viernes de 9:15 a 9:30 por Radio Alas 101.7, Canal Alas TV San Juan, por streaming, changomóvil.net y Contratiempo, los portales líderes en la provincia. La columna de Juan Carlos Malís. Para saber más, en serio. Nosotros decimos que un país serio, una sociedad republicana, que esté habitada por ciudadanos, que no es lo mismo que habitantes. En este caso Borges hacía una distinción. En la Argentina no hay ciudadanos que cumplan con la ley, que cumplan con la Constitución. A propósito, el presidente de la Corte sobre el tema Malvinas ha dicho: aquí no puede opinar cualquiera, porque cualquiera estoy viendo que no ha leído ni siquiera la Constitución. Bueno, ahí hay que hacer una profunda reflexión si los chicos saben lo que es la Constitución y si conocen los argentinos verdaderamente la historia. Yo creo que no la conocen, porque aquí seguimos pensando como a mediados del siglo XIX, en el sentido de que Rosas fue un tirano. Y sin embargo, en un libro de María Kodama, viuda de Borges, ya falleció, el último libro que ella escribe es La divisa Punzó. Todos, al menos la generación del 70, hemos sido criados, formados en una escuela primaria y secundaria. Nos metieron en la cabeza de que Rosas era un tirano. Aquí, en una visita que hizo el doctor René Favaloro cuando estaba de gobierno Carlos Enrique Gómez Centurión, por supuesto nos sacamos el sombrero, chapó, pero ahí yo personalmente con los periodistas tuve una discrepancia con él, porque él objetaba que en realidad nunca, decía él, nunca San Martín le había legado el sable corvo a Rosa. Y eso es mentira. La verdad hay que leerla. Es cierto que Favaloro era un tipo que le gustaba leer y fundamentalmente tenía como ídolo a José de San Martín. Entonces me retrucó si había leído las cartas a Gómez. Le dije que no. Y bueno, compré el libro y se va a enterar. Compré el libro tranquilamente al día siguiente. En realidad las cartas a Gómez son cartas de San Martín, hablando de todo el panorama de una Argentina que estaba en la guerra civil. Pero no significa que no tuviera un reconocimiento hacia Rosas. Digo esto en función de que nos criaron, nos educaron con un tirano que era Rosas. Y sin embargo, hay que leer a los tipos que en el siglo XIX, hablando de la Constitución, fueron y averiguaron qué había pasado en tantos años que tuvo como gobernador, como gestor, el restaurador Rosas. Son tres. Saldías es uno, y los que le siguen, según la viuda de Borges, que inclusive estuvieron viviendo ahí en Southampton, donde fallece al final, donde se exilió y falleció Rosas. Rosas fue un tipo de muy mucha plata, riquísimo. Venía de una familia rica y vivió así hasta los 53 años, cuando se tuvo que exiliar, y cuando muere en la miseria. Ahí en Inglaterra apenas le dieron una quintita para que disfrutara, estuviera ahí, pero aquí le boicotearon todos los bienes, absolutamente.
lo despojaron de todos los bienes que tenían. Es más, se dice que Urquiza, en un acto de caridad política, digamos así, le envió unos mangos para que pudiera vivir. Pero hay que conocer la verdad, que es interesantísima. Todo lo que pasó en el siglo XVIII, en el XIX, en relación a las permanentes guerras civiles que debió enfrentar Rosas. No es solamente la vuelta de obligado, es el conflicto que tuvo con Uruguay, el conflicto que tuvo con Inglaterra, el conflicto que tuvo con Francia, el bloqueo que le hicieron, y aparte el conflicto que tenía con los indios, donde tuvo que ir, presentarse él diplomáticamente y vacunarse contra la viruela para que vieran los indios que no había nada de malo en eso. Y a partir de ahí la comunidad indígena se sacó la viruela de encima. Por ejemplo, entre los demás problemas que tuvo Rosas eran los conflictos internos que venían de Corrientes, que venían del Manco Paz de Córdoba, enfrentado con distintos digamos, líderes en ese momento que estaban en la Confederación Argentina del lado de los federales, que se enfrentaban con los unitarios. Y tuvo que manejar eso. Y siempre fue aprobado, distinguido y elogiado por el Congreso. El Congreso que en ese momento lo nombraba a Rosas. Y además de eso, de vaciarnos la cabeza, hay que leer a los tipos que estuvieron con Rosas, que lo estudiaron, que convivieron con él. Y que después, en el caso de Saldías, hace una obra de 3 tomos de la Confederación Argentina en pleno gobierno de Rosas, en toda la sustentación de lo que hizo Rosas. Los otros 2 lo ratifican. Y María Kodama termina diciendo que fue un héroe. Pero no es un héroe para que se lo lleven los peronistas a la casa de ellos. No, era liberal. Y como liberal también tenía el apoyo de la Iglesia, y aun cuando estos mismos escritores que fueron y convivieron discreparon con él, fundamentalmente creen, Saldías, él cree que la decadencia de Rosas ya empieza a mostrar la decadencia cuando hace fusilar a Camila O'Gorman y a Vladislao Gutiérrez. Eso causó indignación. Y a partir de ahí Rosas ya preparó todo para irse porque sabía que iba a ser derrotado, ya no podía más, después de haber manejado una alquimia que era la Argentina. Por eso nosotros decimos, cuidado, estamos hablando de un debate fallido, sí, fallido, no hubo debate, y no hubo debate en la Argentina. Porque no estamos en el siglo XIX, donde la mayoría de los líderes defendían, equivocados o no, la bandera de la patria. Recordemos las guerras con Paraguay, con Brasil, el problema con Brasil. Ahora nosotros tenemos que escuchar a Lula, presidente de Brasil, un tipo que se vendió por un departamento y lo metieron preso, que nos viene a decir a quién tenemos que votar. Tenemos que escuchar a un viejo gagá como Mujica, que fue Tupamaro. Los Tupamaros fueron los montoneros en la Argentina. Fue la insurgencia y mataron en Uruguay. Nos viene a decir que hay que votar por Massa también. Entonces nos cuesta a nosotros entender qué le pasa a la sociedad argentina que se deja avasallar, porque la que tiene que decidir es la sociedad argentina. Ahora, veamos, en los países desarrollados,
en los países que no tienen estos problemas que tenemos nosotros, por eso los fabricamos. Por un país enorme, 45 millones de tipos, que el 40% está en una provincia, en el conurbano. Ahí nos tenemos que parar, los países desarrollados, los gobiernos, los que ganan o pierden elecciones son los pueblos, es el pueblo el que maneja, el que pone presión, el que fabrica líderes. A partir de ahí, esos países se equivocan o no, pero los pueblos son los que gobiernan. No es lo que pasa en la Argentina. Y si no, fíjense ustedes lo que puede pasar el día domingo, y tienen una fórmula para los que no quieren votar, para los que no quieren ir, para los que van a votar, para los que tienen el voto definido a través de la convicción. Otros son fundamentalistas, otros son fanáticos. La grieta argentina hoy no es grieta, es diáspora. Es un agrietamiento total. Todos contra todos. Y vamos a observar que esta es una sociedad que elige gente que le dice sí a todos. Y la misma sociedad está acostumbrada a decirle que sí a todo. Y los países desarrollados, generalmente los pueblos, le dicen que no a todos. Y lo tienen cortito los gobernantes. Entonces ahí sí se pueden desarrollar. Acá no. Es el culto a la permisividad. Y cualquier porquería nos viene bien. Del debate estamos hablando de cosas epidérmicas, superfluas, estupideces, porque no se debatió. ¿Se debatió la regionalización del país? No. ¿Se debatió el cambio de la capital federal? Porque eso no va a tener abogado. Eso, recordemos, es un cometa, ¿eh? Tiene una cabeza gorda que es Buenos Aires, el interior es raquítico. ¿Se debatió eso? No. ¿Se debatió el tema de la salud? La salud es importantísima, no. El tema de la educación, con la modernización, el mundo de la cuarta revolución industrial, no. Bueno, pero entonces se debatió que los chicos estudien la Constitución, sepan y amen la bandera para que no se vayan cuando se reciban. No, las universidades, algo se tocó. ¿Hay estudiantes crónicos? Y sí. ¿Pagan un mango? No. ¿Se reciben? Sí. ¿Son mediocres? Sí. ¿Se van del país? Sí. Y cuando llegan a otro lado, son grandes tipos, porque lo hacen trabajar. Allá muestran lo mejor, aquí muestran lo peor. Eso es lo que hay que ver. Si hay una universidad que nos cuesta a todos, que los graduados, si bien no es arancelada, la universidad por lo menos hay que devolver, como decía Ortega, hay que devolver porque la civilización te da. El niño que está naciendo en este momento, ¿qué recibe? Y lo recibe una civilización, adelantado, en salud, en educación. Bueno, tendrá que devolver, tendrá que ser un ciudadano, no tendrá que decir que es un tipo subsidiado por el Estado para que pueda dormir hasta las 3 de la tarde. Esto no es país, no es sociedad. Esto es directamente una batucada, es un malentendido. La Argentina es un malentendido. Entonces tengan en cuenta esto para votar. Es la sociedad la que elige y es la sociedad que gobierna a través de sus representantes, que algunos, la mayoría, son impresentables. Pero es porque nace de la sociedad. Como decía Alfonsín, nosotros no venimos de un repollo. Es la sociedad la que se tiene que hacer cargo. A ver qué nivel cultural tenemos nosotros. Ese nivel cultural que estamos hablando, la cultura del Colón, no, estamos hablando de la cultura, el nivel intelectual de compromiso espiritual y moral que tiene una sociedad. Por eso ahí viene el mito fundacional de Domingo Faustino Sarmiento. Estaba hablando de Rosas,
Estamos hablando de un opositor, Sarmiento, pero el mito fundacional de Domingo Faustino Sarmiento, nacido en esta tierra, se basaba en un tríptico: pueblo, obviamente, pueblo, educación, cultura. Ese era el mito fundacional de Sarmiento. Un pueblo con la democracia que debe tener, con su cultura, con la educación y con la economía. Entonces sí podemos decir y aspirar que sabemos lo que significa la felicidad. Es tener perspectiva, es tener expectativa, es conocer nuestro pasado, haberlo asimilado y saberlo digerir. De lo contrario, esta payasada que hemos visto el domingo pasado, cualquier cosa, menos debate. Gracias, hasta mañana. Yo te saludo, capital de los cereales, que te levantas junto al río Paraná. Sos el baluarte de las razas industriales que aquí vinieron a construir la libertad. Miras el alba metalúrgica del color de espiga que en tu cuerpo aluvional traen diluidos en la nieve y el rocío, horizonte sumergido de tu puente mineral. Rosa crispada, siderúrgica y obrera, en que amanece la conciencia del pan. Llevan los barcos en su entraña la pradera, en la sonrisa proletaria del maíz. Toma esta espiga que te ofrece el canto mío. Guarda en tu pueblo laborioso mi canción, que si me duele tu costero pobrerío, tanto cantaré a tu río, siento verde el corazón. Que si me duele tu costero pobrerío, tanto cantaré a tu río, siento verde el corazón. La columna de Juan Carlos Malís. Una mirada diferente y aguda sobre los hechos actuales, históricos y contemporáneos de San Juan, la Argentina y el mundo. De lunes a viernes de 9:15 a 9:30 por Radio Alas 101.7, canal Alas TV San Juan, por streaming, changomóvil.net y Contratiempo, los portales líderes en la provincia. La columna de Juan Carlos Malís. Para saber más, en serio.